Hola a todos, yo soy la doctora Marcela Díaz Carnot, soy pediatra neonatóloga, miembro del Comité de Seguimiento del Niño de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría y quiero invitarlos y darles la bienvenida a todos los que estén conectados o que vean esta presentación en diferido a nuestro cuarto año de conversatorio del Comité de Seguimiento. Como es tradición, nuestro primer conversatorio del año es acerca de infecciones respiratorias, fundamentalmente enfocado a la prevención y manejo de los niños de alto riesgo. Así que están todos invitados a participar, a hacer sus preguntas a nuestros expositores. Eh, en el fondo, este año hemos llegado un poquito atrasados a los virus se nos adelantaron un poco, se debió adelantar la campaña de invierno y por eso tenemos unos excelentes expositoras que nos van a eh, hablar y a exponer acerca de algunas temas relevantes, sobre todo acerca del virus respiratorio sincicial, y luego la doctora Tapia vamos a conversar un poco qué ha pasado con la influenza, con el COVID en pediatría y qué debemos también esperar o prepararnos acerca del micoplasma. Así que les doy una bienvenida cariñosa a todos los que están participando hoy. Los invito a hacer sus preguntas a los expositores en el botón de abajo que tienen en sus pantallas. Em, y les voy a dejar bueno, contarles que esta tarde vamos a tener dos charlas. La primera charla respecto a los resultados de la campaña de Nirsevimab del año pasado y cuáles son los desafíos que tenemos para este 2025 a cargo de la doctora Carolina Méndez. Ella es pediatra, neonatóloga, presidenta de la rama de neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría, asesora neonatal del Ministerio de Salud, ha estado muy involucrada en el programa del Nirsevimab. Ella además es jefa del servicio de neonatología del Hospital San Juan de Dios, docente de la Universidad de Chile. Así que voy a dejar presentado luego a la doctora Lorena Tapia, que nos va a acompañar con el segundo tema acerca de qué esperar este año del virus influenza, cómo prevenir, cuáles son las recomendaciones para este año, qué pasó con el COVID-19 en pediatría en este periodo post-pandemia y qué debemos saber sobre micoplasma. La doctora Lorena Tapia es especialista en pediatría e infectología de la Universidad de Chile, es viróloga también, profesora asociada de la Universidad de Chile, miembro de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría y participante de los comités de asesor de vacunación del COVID. Así que los invito a todos a compartir estas charlas y dejo con ustedes a la doctora Carolina Méndez con nuestro primer tema de virus respiratorio sincicial y Nirsevimab. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar los resultados de la campaña de Nirsevimab del 2024 y también les voy a presentar algunos datos de cómo vamos en el 2025. Declaro no tener conflictos de interés. Como modo de introducción, solo recalcar que la salud pública es esencial para proteger y mejorar la salud pública de la población en su conjunto, promoviendo un enfoque proactivo y colectivo hacia el bienestar. Y esto no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece las comunidades y la sociedad en general. Es por eso que todas las políticas públicas de salud pública estamos enfocados en prevención de enfermedades, en la mejora de la calidad de vida, en la prevención de enfermedades, la equidad en salud, el desarrollo económico, el control de epidemias y emergencias, la educación y además la reducción de costos. Sabemos que la infección del virus respiratorio sincicial es una causa frecuente de morbimortalidad en niños y niñas.
el virus respiratorio sincicial afecta especialmente a menores de 2 años y sobre todo a los menores de 1 año. Estresa cada año la red asistencial al producir durante el periodo de invierno un aumento importante de las demandas de las consultas en los servicios de urgencia y de hospitalizaciones tanto por camas básicas como camas críticas. Ya en Chile, desde el año 2015, a través de la ley Ricarte-Soto, ¿cierto? Esta ley que cubre el costo de tratamiento y diagnósticos de alto costo, ya se administraba palivizumab en los lactantes de alto riesgo, ¿ya? Pero esto era como medicamento de alto costo, solo se podía administrar en esta población específica y no como una estrategia universal. Así es como en Chile se adquiere por primera vez, ¿cierto?, en un país de Latinoamérica, siendo el primero en implementar esta política pública, adquiere el nirsevimab, ¿ya?, este anticuerpo, que fue gracias a un trabajo colaborativo que se estableció con la Facultad de Medicina y el Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, y que se logró gracias a que un trabajo importante del equipo del doctor Torres y el doctor Vaso, que pudieron presentar al Ministerio de Salud, ¿cierto?, una estrategia de costo ahorrativa de usar nirsevimab, viendo cómo esta estrategia podría disminuir, ¿cierto?, el uso de camas en nuestra realidad, ¿cierto? Y así es que finalmente, gracias a toda esta iniciativa, se pudo y decidió el MinSal comprar 196.000 dosis para el año 2024 con una inversión de más de 60.000 millones de pesos. Así se inició la campaña contra el virus respiratorio sincicial el 1 de abril, donde se inoculó por primera vez a un recién nacido el 26 de marzo del año 2024, y donde en muchos lugares y noticias salía: hoy es un día histórico, ¿cierto? Chile inicia la inmunización contra el virus respiratorio sincicial con nirsevimab, y la verdad que ese momento fue muy, se sintió diferente, ese día se sintió diferente, y realmente, como ustedes van a ver los resultados, fue una campaña de invierno totalmente distinta. Así se implementó el 2024 a través del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿cierto?, esta estrategia. Se establecieron los lineamientos operativos del 2024, donde el objetivo de esta estrategia era prevenir la morbilidad grave y la mortalidad por virus respiratorio sincicial en la población objetivo que vive en Chile a través de la inmunoprofilaxis previo a la temporada de alta circulación del virus, con una meta de cobertura de un 80% a nivel nacional y por grupo objetivo, lográndose esta cobertura aproximadamente a los 2 meses del inicio de la campaña, o sea, aproximadamente a fines de mayo. Y la población objetivo en esa estrategia, en la del 2024, eran todos los recién nacidos, los lactantes, con la población que también cubría antiguamente la ley Ricarte-Soto, y además los que eran lactantes prematuros tardíos que habían sido cubiertos en la campaña del 2023 por el palivizumab también, y otras prioridades definidas por la autoridad, que en ese instante principalmente fueron algunos casos específicos de pacientes que se solicitaban a las autoridades. Así, la duración de la campaña fue hasta septiembre del 2024, pero se mantuvo la inmunización un mes más, hasta octubre del 2024, y en algunos lugares incluso se mantuvo, sobre todo en la región del sur, hasta noviembre, ¿ya?, la inmunización en recién nacidos. Así se hicieron muchas campañas para poder contactar a los lactantes, sobre todo nacidos a partir del 1 de octubre del 2023, porque era muy difícil que llegáramos a todas esas poblaciones. Así que una de las estrategias que se utilizó fue la contactabilidad a través del medio de envío de mensajes de texto, y también a través de la llamada telefónica a través de Salud, ¿ya? Así que de las de todas las personas contactadas, de los mensajes enviados por mensaje de texto, se pudieron inmunizar de esas 4.170 personas, y de las llamadas telefónicas 200 personas más, gracias a este tipo de estrategia. O sea, un logro bastante importante. Así que se hicieron bastantes estrategias destacadas, colaboraciones estratégicas con diferentes asociaciones, con las sociedades científicas, con la sociedad civil,
el contacto telefónico que les comentaba, vacunaciones a domicilio y también la vacunación extramural en instalación de puntos masivos donde había puntos de alta afluencia, ¿ya? Así que esto fue bastante importante para poder lograr las coberturas. Ahora, en el seguimiento de la estrategia fue sumamente importante y así decidimos que tenía que haber datos. Y ahí el DEIS fue el que finalmente hizo a través de su página, que ustedes pueden acceder hasta el día de hoy. Esto está funcionando, la página del DEIS MinSal, donde van a poder ver los resultados de la campaña BRS 2025, porque ya las del 2024, esta es la anterior. Ahora van a poder ver cómo vamos en las coberturas de la inmunización, ¿ya? En esta página web nosotros veíamos en tiempo real lo que estaba ocurriendo con la estrategia y cómo se estaban haciendo las inmunizaciones en ese momento. Y por lo tanto, al ser una estrategia que nos permitía ir viendo los porcentajes de inmunizados, tanto recién nacidos, también podíamos ver el porcentaje de pacientes que se estaban inmunizando como lactantes, por región, por comuna, nos permitió hacer un seguimiento muy grande de toda la estrategia. Como pueden ver acá, también teníamos la opción de poder ver el total de dosis diarias de la campaña, ver si había algún descenso en las dosis que se estaban administrando diariamente para saber si había que hacer algún refuerzo específico de la campaña, y así pudimos lograr una gran cobertura, con una cobertura de un 98% en los recién nacidos y en lactantes al 30 de octubre fue un 90,3 y que en noviembre más o menos con los últimos ajustes que llegamos hasta 90,4% de cobertura en lactantes para nuestra estrategia. O sea, realmente porcentajes de cobertura bastante históricos con una cantidad de población inmunizada muy grande. Les tengo esta diapositiva que es principalmente algo que está principalmente separado por los lactantes que son más de riesgo, ¿ya? O otras prioridades, principalmente para poder expresar la dificultad que tuvimos en el año 2024 y que la estamos teniendo también en este año, de la cobertura a los pacientes de grupos de alto riesgo. Como pueden ver, lo que está acá son los números de pacientes o lactantes inmunizados que eran los que antiguamente recibían la ley Ricarte-Soto, que son principalmente los prematuros y obviamente los cardiópatas, ¿sí? Que incluía la ley Ricarte-Soto. Y esta cobertura logró una cobertura finalmente de 67%, ¿ya? Y en lo que respecta a las otras prioridades, o sea, los otros lactantes, que eran estos lactantes que eran prematuros tardíos principalmente, ahí sí se logró una cobertura mucho mayor de un 81%. Por lo tanto, las coberturas nos costó bastante y en algunas regiones aún más poder ir a cubrir esa población de riesgo. Por lo tanto, aquí es sumamente importante cómo ir enfocando nuestras estrategias para que podamos llegar a esos prematuros o cardiópatas que hoy no estamos llegando con tanta cobertura como quisieran, ¿verdad? Ahora acá les muestro cómo se veía la cobertura por región, ¿ya? Si teníamos la opción, y esto lo veíamos en tiempo real, esto es como terminó la cobertura por región. En todas las regiones logramos sobre el 80% de cobertura. La región de Arica era siempre lo que más nos costó lograr coberturas adecuadas. Ahí finalmente terminó con una cobertura de un 81% en comparación a otras regiones que logramos coberturas muy altas, incluso cercana al 95%, y la verdad, Ñuble, por ejemplo, que logró un 94%, ellos siempre muy rápido logran las estrategias de cobertura, ¿ya? Entonces, esto nos permitió ir vigilando y nos ha permitido hoy seguir haciendo la misma vigilancia de cómo vamos por región. Entonces, ahora, ¿cómo nos fue con la campaña invierno 2024? Hicimos el seguimiento de los resultados a través nuevamente de un trabajo colaborativo a través del proyecto NIRSE.cl con el ITSI y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ya donde podíamos y se puede hoy todavía a través de esa página descargar el reporte de los resultados de la inmunización contra virus respiratorio sincicial. ¿Y cuáles fueron esos resultados? Dentro de los resultados está una reducción significativa de las hospitalizaciones semanales acumuladas en comparación a los años anteriores, ¿ya?
siendo de estas 1.211 hospitalizaciones totales, de los cuales 553 son recién nacidos, ¿ya? Recordemos, bueno, aquí es nuestra dificultad, yo creo que aquí como neonatólogo, ¿cierto? Y lo vamos a ver también cuando veamos las hospitalizaciones en UPC, que también la cantidad de recién nacidos son bastantes. En general, un recién nacido con virus respiratorio sincicial, tenga o no tenga muchos síntomas, se va a hospitalizar igual. Probablemente vamos a tener que evaluar a lo mejor en el próximo, en el futuro, si en el futuro próximo, si va a ser necesario también siempre hospitalizar a todo recién nacido con virus respiratorio sincicial. Además, vimos una reducción de las hospitalizaciones que podía variarse en comparación a qué año estuviéramos viéndolo, ¿cierto? En rangos entre un 80 a un 85% de reducción en las hospitalizaciones. Ahora, cuando vemos la población elegible que estaba mostrando recién y la comparamos con la población no elegible, o sea, la población que no está inmunizada, vemos que seguían hospitalizándose con una con una curva parecida a los años anteriores, sobre todo muy parecido al año 2019, ¿cierto? El año fue muy parecido, y la verdad que esto nos hace ver que todavía había circulación viral dando vuelta, ¿cierto?, en el resto de la población. Ahora, ¿cómo fueron las hospitalizaciones en las unidades de paciente crítico? Acá pudimos ver una reducción significativa de las hospitalizaciones de las unidades de paciente crítico, siendo de estas 249 hospitalizaciones en total, de las cuales nuevamente 111 son recién nacidos. Nuevamente, los recién nacidos también acá rápidamente por el riesgo de apneas, normalmente se van a ir a hospitalizar en las UPC. Y esta reducción en las unidades de paciente crítico de hospitalizaciones varía entre un 79 a un 88%, dependiendo del año que se compare. También una verdadera reducción importante. Si ustedes pueden ver, cuando comparamos las curvas, esto apenas se ve en comparación a las curvas de los otros años. Y ahora también podríamos analizar el impacto de la estrategia con la muestra de las hospitalizaciones semanales de la UPC por BRS, viendo los PIC, ¿cierto? Cómo se comportaron los PIC de las hospitalizaciones. Normalmente, ¿cierto? Se ven diferentes PIC. Vemos acá el PIC, por ejemplo, del año 2023, que en ese año fue un PIC muy elevado, se adelantó la campaña de invierno en comparación a los años anteriores, ¿cierto? Que fue lo que más nos impactó. Sabemos que en general, hoy en día, después de la pandemia, el virus respiratorio sincicial se adelanta, como lo había dicho la doctora Díaz al inicio, ¿cierto? Entonces estamos viviendo otra realidad, pero el pic fue muy grande en 2023. Y el 2024 se puede ver una pequeña, si bien hay una pequeña en el 2024 como mantención de las hospitalizaciones sin este pic que se podía estimar en los otros años. O sea, tuvimos un patrón más consistente, ya que no es como un pic, ya ni siquiera hubo episodios como de alta demanda de la red, y eso también es sumamente importante para la estrategia, nos permite ir teniendo una ocupación bastante adecuada de las camas pediátricas. Y además, cuando analizamos estos casos, en los promedios de días de estada y comparamos al lactante inmunizado versus el no inmunizado, que igual se hospitalizó, o sea, el paciente recibió su inmunización con nirsevimab, pero se hospitalizó, también tuvimos mejores resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lactante que se inmunizó requiere menos días de hospitalización que el no inmunizado. Ya como podemos ver, los días de estada de un inmunizado es 4,19 días versus un no inmunizado que es de 5,25 días, aproximadamente un día de diferencia. Esto también, obviamente, genera una gran reducción de costos. Acá les quiero mostrar algo que el doctor Juan Pablo Torres me compartió. Ya son datos nuevos, ya esto es lo que va a ser publicado en las próximas semanas en el Lancet. Ya está aceptado, ¿cierto?, en prensa, y fue el trabajo colaborativo que hizo el doctor Torres y su equipo del ITSI en la Facultad de Medicina con el DEIS del Ministerio de Salud, donde podemos ver cuáles son los resultados de efectividad
de la población inmunizada y de la población no inmunizada, ¿cierto? Versus la población no inmunizada. De la población inmunizada, que es 145.000, ¿cierto? Y los no inmunizados, que fueron 9.087 lactantes. De estos, podemos ver que la efectividad de la hospitalización relacionada al virus respiratorio sincicial experimentó una reducción del 76,41%. Ahora, cuando hacemos una admisión en las unidades de cuidado intensiva relacionada con virus respiratorio sincicial, se vio una efectividad de un 84,94%. Cuando vemos esta efectividad en las hospitalizaciones por todas las causas relacionadas a enfermedades respiratorias bajas, ¿sí? Solamente en hospitalizaciones de las infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿cierto? Vemos que la efectividad fue un 66,5%. Y cuando vemos cualquier causa de hospitalización, la que sea, ¿cierto? También hubo una reducción de un 47,9%, ¿ya? Así que estos son resultados que están recién salidos y que van a ser ya próximamente publicados en el Lancet, como les digo, y entonces la reducción de las admisiones variaron dependiendo del año entre un 80, un 90, un 95%, y también una reducción del 85% en las admisiones de las unidades de paciente crítico en comparación del año 2019. Y otra cosa sumamente importante es el número necesario a inmunizar. ¿Cuál es el número necesario a inmunizar con nirsevimab? Que fueron los resultados para lograr estos beneficios, fueron de 35 niños, o sea, un número súper bueno, muy parecido a lo que se vio en Galicia. Ya, así que esto es sumamente importante, así que ya pronto van a tener van a poder ver los resultados más completos de esta publicación. Le doy las gracias nuevamente al doctor Torres por compartir. Entonces, próximamente nosotros también estamos en periodo de construcción del estudio de efectividad en prematuros y si la población de riesgo, ¿ya? Todavía no están todos los resultados, está en curso, prontamente se van a publicar los resultados, pues eso no los pude traer hoy, pero son prometedores, ya son prometedores. Pero apenas los podamos tener ya y difundir, los vamos a mostrar. También vamos a prontamente hacer también resultados de lo que es los costos, en el fondo costo efectivo, para ver la estrategia como costo-efectividad. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque es donde nosotros como que visualizamos de una forma muy impactante, yo siento, los PICs, ¿sí? El pic de casos de infecciones respiratorias agudas por virus respiratoria sincicial en los menores de un año fue un 80%, inferior al pic de los casos registrados en el año 2023 y un 64% inferior al registrado en el año 2019, ¿ya? O sea, un pic mucho menor. Y aquí se ve muy clarito cómo, cuando se comienza con la inmunización con nirsevimab, cómo fue el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas graves, ¿sí? Ahora, de estas infecciones respiratorias agudas graves por grupo etario, podemos ver cómo se comportaban en años anteriores. Como podíamos ver en los años anteriores, hasta esto eran menores de 6 meses, o sea, casi más del 50%, un poco más del 50%, tanto en el año 2019 y 2023, eran menores de 6 meses, ¿sí? Hasta menores de un año en realidad, menores de un año hasta acá. Esto es, hasta acá, hasta el morado, son menores de 6 meses, hasta 3 años y 5 meses. Y acá ven cómo el porcentaje baja muchísimo, y de hecho los menores de 6 meses, un porcentaje que va en un 4% entre 3 a 5 meses y solo un 3% en menores de 3 meses por infección respiratoria aguda grave por virus respiratorio. Además, ¿qué otra cosa pasó? Que la tendencia de hospitalizaciones de UPC en pediatría por causa respiratoria fue muy poquita en comparación a lo que eran años anteriores, y además la ocupación en porcentaje también muy bajita. Recordemos que el año 2023 la ocupación de las camas críticas pediátricas llegó casi al 92%. Y además se hicieron mucha gestión de traslados pediátricos, pero todas estas gestión de traslados pediátricos, la mayoría eran no respiratorios. Además, tenemos poquitos casos de gestión de traslados pediátricos, pero en el área respiratoria.
Y esto es que lo que más nos llena de orgullo, ¿cierto? Es el resultado final más importante y más impactante para nosotros, es que no se registraron menores de un año fallecidos por virus respiratorio durante el periodo de la campaña de invierno 2020. También no se suspendieron cirugías pediátricas, no fue necesario aumentar las camas de UPC y la disminución de los días de hospitalización y ahorro de recursos. Menor número de licencias medias por hijo menor de un año también se experimentan. Y además, algo muy importante que siempre se evalúa en toda la población es ver cómo fueron los SAVI, ¿cierto? Estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Lo que informó el Instituto de Salud Pública es que hubo 18 notificaciones de eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o la inmunización, y eso corresponde a una tasa de notificación de 1.1 por cada 10.000 dosis administradas, pero ninguno fue atribuido realmente a la inmunización, ya además segura. Y los resultados rápidamente para no atrasarme mucho y poder dar el paso a las siguientes presentaciones. ¿Cómo vamos en la campaña de inmunización del 2025? Al 15 de abril, la cobertura de inmunización alcanza un 97,9% en los recién nacidos y un 60,3% en los lactantes. Podemos ver que la cobertura en los lactantes, sobre todo en lo que respecta a la población de octubre del 2024, los más de mayor edad, en el fondo, son los que nos están costando más que se inmunicen, así que esa población, todos los pediatras o profesionales de la salud, tenemos que ir a hacer el llamado para ir a buscar a esos lactantes de esa corte que nos está costando mucho inmunizar. Y también en lo que respecta a las coberturas por grupos de riesgo, que yo les comentaba que nos ha costado muchísimo hacer, la cobertura está siendo muy, pero muy pequeña. ¿Ya? Los lactantes están siendo una cobertura con unos porcentajes sumamente bajos, así que necesitamos la ayuda de todos ustedes porque estamos llegando a coberturas muy poquitos, 29% de cobertura en total, por lo tanto no vamos bien en esto. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para que la población de los prematuros de 32 semanas y cardiópatas y todos los lactantes de prematuros tardíos podamos lograr mejores coberturas. Seguimos con el monitoreo de las dosis diarias y el monitoreo por región para poder ir viendo cómo van las regiones en general. Y también por servicio de salud. Así que en resumen, el uso de Nirsevimab fue una estrategia exitosa durante la campaña invierno 2024. Se logró no tener fallecidos menores de un año y esto significó para uno tener un antes y un después del uso de Nirsevimab. Es fundamental que todos los equipos de salud difundan los buenos resultados con los padres, madres y cuidadores con el objetivo también de lograr estas altas coberturas en las campañas de invierno 2025 y proteger a los niños y niñas contra el virus respiratorio sincicial. Y así reforzar la inmunización en los grupos de riesgo que estamos ahí con mucha dificultad. Ahora, ¿cómo será la futura campaña 2026? Estamos en evaluación constante de la estrategia y también de otras alternativas según la evidencia y todo es evaluable según cómo se vayan presentando las cosas. Próximamente va a aparecer el otro anticuerpo monoclonal, por lo tanto, que hemos demostrado resultados bastante parecidos al Nirsevimab, incluso pudieran ser un poco mejores. Y esa estrategia de tener otro anticuerpo monoclonal en el mercado probablemente además también reduzcan los costos de la estrategia. Así que eso. Ahora, para terminar, solo quiero concluir con esta frase. El éxito no es casualidad, es el resultado de un esfuerzo constante. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por tu excelente presentación. De verdad, cada vez yo ya he escuchado algunos resultados, pero de verdad esta presentación estuvo potente. Y te felicito a ti, felicito a toda la gente del ministerio, a todos los asesores detrás de ustedes, digamos, hay mucha gente que está trabajando y de verdad es para sentirse orgulloso como país de estos resultados. Yo hoy día lo comentaba, incluso a unos pacientes, de lo orgulloso que hay que sentirse de tener acceso a esto, de lo beneficioso que ha sido. Las preguntas, tengo algunas preguntas que las vamos a dejar para el final. Gracias.
Pero felicitaciones por tu presentación, excelente los datos, de verdad es un orgullo para ti haber trabajado en esto y un orgullo para todos nosotros como chilenos. Así Sí, que muchísimas gracias y muchas gracias. le voy a dar el pase a la doctora Lorena Tapia. Muchas Ella nos gracias. va a instruir un poco más sobre qué pasa con los otros virus. Ya la doctora Carolina Méndez nos dio estos resultados espectaculares respecto al virus respiratorio sincicial, pero ¿qué pasa con los otros virus? ¿Qué pasa con influenza? ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué ha pasado con el COVID después de la pandemia? Así que invitamos a la doctora Lorena Tapia a que nos comparta sus conocimientos. Hola, hola a todos. Voy a abrir mi presentación. Allí estoy. Ahí sí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gusto presentarme en este conversatorio. Gracias a las organizadoras por haberlo pensado, haber pensado en mostrar tan lindos resultados de virus respiratorio sincicial que la verdad que nos ponen muy orgullosos a muchos por todo el trabajo y además porque hay mucho trabajo detrás de años, de muchísima gente que estuvo detrás, desde Chile también, que participó en muchos de los estudios que nos llevan a estar donde estamos. Así que en ese sentido también un agradecimiento a todo ese trabajo previo de mucha, mucha gente. Y bueno, tal como me estaban presentando, yo voy a hablar acerca de qué esperamos de las infecciones respiratorias de este año. Yo soy Lorena Tapia y ahí están mis datos por si necesitan también contactarme. Esta es mi declaración de conflictos de interés porque he trabajado en algunos estudios acerca de anticuerpos monoclonales y he sido conferencista en distintas instancias con medicamentos que pueden estar relacionados con infecciones respiratorias. Se me pidió para este conversatorio abarcar tres preguntas principales. La primera es qué esperamos de virus influenza para este año 2025, qué pasó con el COVID en pediatría después de la pandemia y también qué debemos saber de Mycoplasma pneumoniae. Vamos a ir avanzando punto a punto. ¿Qué esperamos de virus influenza? Aquí uno tiene que ser un poquito adivino, tener algo de capacidad de jugársela y saber qué es lo que hay, pero mucho tiene que ver con lo que está, con lo conocido, con lo que pasa en el hemisferio norte y por lo tanto nos podemos preparar. Tampoco es que estemos sin datos, probablemente somos afortunados en tener esta circulación distinta, norte-sur, sur-norte, y nos estamos entregando datos constantemente para poder prever y prepararnos para nuestras campañas. ¿Y qué nos dice acerca de lo conocido, la circulación viral? Bueno, ya sabemos que los virus respiratorios llegan sí o sí todos los inviernos. Los únicos años donde no tuvimos circulación de virus respiratorios fue cuando estuvimos en pandemia con uso de mascarillas, aislamientos estrictos y en ese sentido ya sabemos que ese tipo de medidas son bastante efectivas para controlar los virus respiratorios. Si no queremos enfermarnos, sobre todo si es que hay pacientes que están en contacto con prematuros de riesgo, sabemos que si no queremos enfermar esos prematuros con otros virus circulantes, bueno, nos tenemos que aislar, nos tenemos que proteger, tenemos que lavarnos las manos y usar mascarillas para proteger a los grupos más de riesgo. Pero una vez que ya circulamos y estamos en situaciones normales, sabemos que nos vamos a exponer a distintos virus respiratorios todos los inviernos y eso ha vuelto a suceder, ¿cierto? Tuvimos un 2021 con algunas de circulación importantes, sobre todo virus respiratorio sincicial en azul. A fines de ese año, 2022, una circulación moderada, también con mucho BRS, influenza y metaneumovirus. El 2023, que es lo que hablaba Carolina también en la presentación anterior, una gran cantidad de casos de virus respiratorio sincicial y el 2024 con una menor circulación de virus respiratorio sincicial, pero con una alta circulación de virus influenza, como ustedes pueden ver acá en morado.
¿ya? Y ya estamos empezando entonces este año 2025 y podemos ver qué es lo que pudiera eventualmente pasar. Algo de lo que ya sabemos y de lo que estamos y de lo que hemos aprendido es que nuestra capacidad diagnóstica o nuestra capacidad de vigilancia de virus respiratorios aumentó post pandemia, probablemente porque tenemos un mayor número, una mayor capacidad de detección de virus respiratorios mediante distintas técnicas, y el número de muestras positivas que hemos ido determinando cada año posterior a la pandemia ha ido aumentando, y eso es bastante bueno porque vamos viendo lo que circula. Y en los años 2022, 23 y 24, efectivamente ha circulado, como ustedes pueden ver aquí, principalmente en las barras de azul y celeste, bastante influenza de tipo A, influenza tipo B. Y también ha llamado la atención que una vez que baja también un poco el año 2024 la circulación de virus respiratorio sincicial, probablemente por la circulación que hubo disminuida en los menores de 6 meses y de menores de un año, nos podemos dar cuenta que metaneumovirus también es un virus que tenemos que ir vigilando porque ha ido aumentando en frecuencia los años posteriores a la pandemia. ¿Qué es lo que pasó en el hemisferio norte y por qué viene esta pregunta? ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que hay harta alerta y hubo alarmas porque en el hemisferio norte, en la temporada que recién pasó, 2022, 2024, 2025, hubo una alta circulación de virus influenza y fue prolongada en el tiempo y se mezcló con coberturas de vacunación menores al 50%, es decir, la tormenta perfecta para que una circulación de virus influenza en la población cause gran número de hospitalizaciones y lamentablemente gran número de muertes, y efectivamente así fue. Ya salió uno de los primeros datos preliminares de cómo se comportó la temporada de influenza la temporada recién pasada en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos, y la verdad que los números fueron bastante altos comparados con años de alta circulación y de alta patogenicidad, comparándolo con años 2010, 2011, donde circuló bastante alto y hubo bastantes muertes. Se calcula que hubo más de cerca de 50, 80 millones de consultas por influenza, o sea, de infecciones por influenza, con cerca de 20, 36 millones de consultas por influenza, hospitalizaciones cerca de 600.000 a 1.300.000 de hospitalizaciones, y un número de muertes que puede bordear entre 26.000 a 130.000. Estas son estimaciones que se hacen y se van a ir ajustando en la medida que se tengan los datos más duros, pero son a priori datos de un brote epidémico basado bastante patogénico y bastante importante. Si uno mira los datos, de hospitalización, perdón, en azul, como ven aquí en azul, déjenme ver si logro, no. En azul se ve en línea continua, sin ninguna línea se ve la epidemia del año 2024-2025. Con puntitos se ve 2023 y 2024, y con esas líneas se ve 2022-2023. Si uno compara la última temporada 2024-2025, se ve que tuvo una tasa de hospitalizaciones bastante mayor a las de las temporadas pasadas, con una tasa de hospitalización acumulada en todo el brote de 124 hospitalizaciones por 100.000 habitantes. Si uno eso lo lleva a números chilenos, aproximadamente nosotros tendríamos que estar preparados para más o menos eh, con esos mismos números, podríamos tener más de 25.000 hospitalizaciones este año solamente por influenza. Y lamentablemente también hubo gran número de muertes pediátricas, con un total de 188 muertes en solamente la temporada pasada en Estados Unidos, lo que pudiera en nosotros significar unas probables 15 muertes en nuestro país, considerando nuestros tamaños y nuestros números.
¿Qué es lo que circuló? Bueno, esto es lo que yo les decía, fue una temporada intensa y prolongada en el tiempo, con un número importante de semanas, con con altas positividades, y además lo que circuló fue principalmente influenza A. De todo lo que circuló en el hemisferio norte, más del 85% correspondieron a virus influenza tipo A, y de ellos aproximadamente la mitad H1N1 del el virus pandémico del 2009, y también circuló, y sobre todo a fines, lo más cercanos a fines de la temporada en el hemisferio norte, influenza A H3N2. Influenza B circuló muy poquito, se ve aquí en verde oscuro, y aproximadamente correspondió a un 4% aproximadamente de lo que se testeó, y todo lo que circuló fue del linaje Victoria. No hubo circulación de Yamagata, y la verdad que Yamagata no ha circulado en varios años. ¿Qué es lo que vemos en nuestro país hasta la semana 14, como se ve acá? Bueno, una circulación en este minuto importante de rinovirus, pero influenza en morado aquí se ve que va aumentando, junto también con una circulación de COVID que se mantiene en el tiempo. Esta es la noticia o la mala noticia. Llevamos más de un mes de llamado a vacunación para influenza, y la verdad que la cobertura total al 15 de abril de los grupos llamados a inmunizar es del 49%. Estamos en coberturas similares a la que se enfrentaron los pacientes en el hemisferio norte, cercanas coberturas al 50%, con un virus influenza que circuló importantemente. Por lo tanto, si nosotros mantenemos coberturas de este porcentaje, podemos tener resultados no muy alentadores, y tal como tuvieron en el hemisferio norte. Entonces, ¿qué podemos esperar? Habíamos dicho, ya empezó la circulación de virus respiratorios. Aquí en rojo, la circulación de virus influenza estas últimas semanas se está adelantando con un número importante y un aumento importante. Esto salió hace muy poquitos días, para la semana 14, comparado con las curvas de los años anteriores, ¿ya? Así que tenemos una circulación importante. Esperemos que no sea tan prolongada, pero puede ser tal como ocurrió en el hemisferio norte, y eso hace que el número de pacientes que se hospitalizan y que se infectan con este virus aumenten mucho en el tiempo. El número de defunciones que se acumulan durante todo el año, desde el año 2010 al 2024, ha mostrado que en los últimos años, 2023 y 2024, hemos tenido más de 5.500 muertes acumuladas por influencias y neumonías, ¿ya? Y por lo tanto nosotros podríamos esperar ese número o más de mortalidad para este año, considerando los datos que vienen del hemisferio norte. Ahora, siempre la buena noticia para esto es que tenemos vacuna antiinfluenza. Es una vacuna bastante segura, que se recomienda semestralmente según el hemisferio, bueno, depende un poco de que uno concuerde con las cepas que vayan a circular, es decir, se hace una apuesta a lo que va a ir circulando, y cuando existen cepas que circulan y que son concordantes con la recomendación de la vacuna, la verdad es que la efectividad de la vacunación es cercana al 70%. En el caso de que no exista concordancia, la verdad que las efectividades pueden bajar. La recomendación de vacunación para este periodo incluye, como siempre en las trivalentes, dos cepas de influenza A, una que circuló el 2022 y otra que circuló el 2023, y una cepa de influenza B que corresponde a Victoria. Yamagata no está incluida, salvo para las tetravalentes, pero la verdad que la cepa de Yamagata, o el linaje Yamagata, no ha circulado hace ya varios años, así que una trivalente en estos periodos sería bastante buena, igual que es lo que estamos utilizando para la vacunación influenza en este periodo. Estos son los porcentajes de efectividades que se han ido calculando en nuestro país durante los distintos años según las recomendaciones de vacuna, y la verdad que las efectividades
oscilan entre un 40% hasta un 60% según la concordancia de qué es lo que circula versus con qué hemos vacunado, ¿ya? Y para el año 2023, la verdad que las efectividades fueron bastante buenas, sobre todo para la disminución de hospitalización en lactantes, que es justamente lo que nosotros nos convoca, con un 70% de disminución para el año 2023 con el uso de la vacunación, cuando comparamos eso con los no vacunados. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a que vamos a tener efectividades cercanas al 60-70% en lactantes para disminuir las hospitalizaciones. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse, sobre todo en estos momentos en que sabemos que en el hemisferio norte hubo una circulación importante, con un número de muertes importante y número de hospitalizaciones y muertes pediátricas también. Esta es la recomendación de la vacunación influenza 2025. Bueno, ya ustedes ya la conocen: mayores de 6 meses hasta quinto básico, las personas mayores, embarazadas y enfermos crónicos, pero también importantemente los familiares o estrategia capullo de los lactantes prematuros y también lactantes inmunosuprimidos, también idealmente los cuidadores de adultos mayores que también están en riesgo. Algo de lo que se va a seguir conociendo y vamos a seguir teniendo noticias, y ojalá podamos avanzar, es hacia tener una vacuna universal un poco en el futuro. A mí me gustaría que esto ocurriera, donde podamos tener una vacuna que dé inmunidad a varias cepas a la vez, sin necesidad de ir recomendando todos los años un cambio, con efectividades que con esto aumenten a por lo menos un 75%, y que ojalá, lo ideal es que confieran inmunidad por lo menos de un año completo o más, ¿ya? Y que pueda ser usada en todas las edades. Hay distintos candidatos a vacunas universales, hiperglicosiladas, quiméricas, recombinantes, etcétera. La idea es que estas nuevas vacunas quiméricas o hiperglicosiladas, la idea es que muestren de cierta manera los tallos de la hemaglutinina, ¿ya? La hemaglutinina es una de las proteínas de superficie del virus que confiere o que de cierta manera estimula la creación de anticuerpos protectores. Y si es que nosotros, y la verdad es que el tallo de la hemaglutinina es bastante conservado, ya en las distintas hemaglutininas de las influencias. Eso hace que, independiente de que tengamos hemaglutinina 1, 2, 3, como sabemos que existen muchísimas hemaglutininas en los distintos influenza que circulan, si es que nosotros conseguimos generar anticuerpos contra el tallo, podríamos generar una vacuna más bien universal. ¿Qué es lo que hacen estas vacunas? Es hiperglicosilar, o de cierta manera esconder o escudar las cabezas de las hemaglutininas, de manera que podamos generar una inmunogenicidad desde el tallo conservado, ¿ya? Y que pudiera ser efectiva en distintas cepas. Y la otra opción son las quimeras o las vacunas quiméricas, donde distintos tallos H1, por ejemplo, pudieran combinarse con distintas cabezas de cepas nuevas, y de manera de poder tener una mezcla y una inmunogenicidad más universal a los distintos tipos de influenza que puedan estar circulando. Las recomendaciones de tratamiento de quimioprofilaxis, la verdad que no han variado, siguen en pie las publicadas del 2019, donde se recomiendan los inhibidores de la neuraminidasa en los pacientes principalmente hospitalizados, en los ambulatorios que tengan factores de riesgo de gravedad, y en embarazadas y posparto, y considerar también en los adultos que son cuidadores o contactos de pacientes de riesgo, y idealmente siempre partir antes de las 48 horas de síntomas. Y están, es cierto, recomendadas las dosis tanto de tratamiento como de profilaxis por 5 días para poder tratar este tipo de casos. ¿Ya? Ahí está la tabla donde aparecen las recomendaciones según edad y peso de tratamiento y de quimioprofilaxis con inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir, zanamivir, oseltamivir más presente aquí en nuestro país. Cambiamos de tema, eso es un poco lo que estábamos hablando de lo que esperamos para influenza, y ahora nos cambiamos a COVID-19 en pediatría. ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad es que COVID
o SARS-CoV-2, el virus del SARS-CoV-2, sigue circulando en nuestra población y sigue circulando en nuestros pacientes pediátricos y en los cuidadores de nuestros pacientes prematuros también, ¿ya? Tal como les mostré en la diapositiva de circulación, COVID está circulando prácticamente siempre con distintas olas que van aumentando, principalmente subvariantes de Omicron en este minuto. ¿Qué es lo que se ha sabido y qué es lo novedoso un poco de COVID en pediatría? Es que, bueno, nosotros sabemos que COVID-19 infecta, o sea, el SARS-CoV-2 infecta las células respiratorias, principalmente en las puertas de entrada donde nos contagiamos y donde entran nuestros epitelios respiratorios, ¿cierto? Infecta las células y gatilla una respuesta inmune tanto innata como activación de la respuesta adaptativa, que nosotros necesitamos que sea una respuesta ordenada, limpia y que sea capaz de controlar en los primeros días la infección y eliminar las células apoptóticas o células dañadas por el virus, por el SARS-CoV-2, generar una respuesta adaptativa con generación de anticuerpos que inhiban la mayor replicación en el tiempo y que este clearance viral se produzca efectivamente, limpiamente y sin tanto problema, ¿cierto? Se eliminan controladamente las células infectadas y que fueron lisadas o dañadas por el virus, se neutraliza el virus que sigue replicando con una producción ordenada de anticuerpos, y la verdad es que tenemos que tratar de lograr el menor daño en el tejido blanco, generando también una memoria inmunológica protectora. Este es el caso ideal que se produce en los casos leves y que se produce principalmente en los casos pediátricos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en los casos graves, tanto adultos, pero también en algunos niños que evolucionan gravemente? Es que esta respuesta inmune es disfuncional y es alterada, existe una tormenta de citoquinas, una destrucción celular, una activación de células de la respuesta inmune muy alterada, que finalmente va a producir más daño, y en adultos se produce también problemas inmunotrombóticos, llegada a otros órganos, por lo tanto se produce una respuesta inflamatoria sistémica importante que deriva en mayor gravedad, ¿ya? En niños, afortunadamente, es más leve, ¿cierto? Usualmente más leve. Es bastante frecuente que sea asintomático, como vamos a ver más adelante, cerca de un tercio de los casos pediátricos son asintomáticos y el resto son en su mayoría leves, de manera que cerca de un 70% llegan a ser casos o asintomáticos o leves. Y después vienen los casos ya sintomáticos, con dolores abdominales, con síntomas respiratorios más importantes que requieren cierto manejo médico, y eso aproximadamente sería eh, un 10 a 15%, y existen algunos casos más graves que necesitan hospitalización. Actualmente los casos graves que requieren hospitalización son aproximadamente al 1 al 2% en pediatría, ¿ya? Y se asocia la hospitalización, bueno, por deficiencias respiratorias importantes, pero también por acompañamiento de otros síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos especialmente, ¿ya? ¿Por qué en algunos pacientes existe una respuesta inmune, o sea, existe esta respuesta o una enfermedad más leve? La verdad que hay distintas explicaciones posibles. Se ha hablado de que existe una respuesta inmune innata, antiviral ordenada y robusta en los niños. También se creía, y algunas publicaciones habían visto que hay una menor expresión de los receptores en las células de las mucosas respiratorias, que hacen menos probable que el virus finalmente entre, y además los niños tienen endotelios sanos, porque se ha visto una relación con endotelitis y alteraciones endoteliales importantes en los pacientes que hacen infecciones graves del adulto, ¿ya? Y yo quería mostrarles un poco este paper, que es uno de los que finalmente viene a comprobar de cierta manera estas teorías. La verdad que cada vez se conoce más de que existen respuestas epiteliales específicas
por edad hacia la infección por COVID-19. Este es un paper muy bonito que salió publicado donde se hacen cultivos, se realizaron, perdón, cultivos nasales, cultivos de células nasales eh, provenientes de distintos pacientes de distintas edades, y estos cultivos nasales son infectados con SARS-CoV-2 de manera de ver cómo se comportan estos cultivos o estos epitelios nasales según la infección en los distintos días y horas después de la infección. Y lo que se ha visto es que en los niños o en los epitelios nasales de los niños, como ustedes ven aquí a la izquierda, el epitelio nasal, al ser infectado por el SARS-CoV-2, se produce una estimulación de unas células llamadas globet inflamatorias, que son capaces de generar la secreción alta de interferón, y se produce una respuesta de tipo interferón, que es una respuesta antiviral de excelencia que finalmente inhibe efectivamente la infección local a nivel nasal y probablemente está relacionada con una enfermedad o una infección más leve. En cambio, en el epitelio nasal del adulto se está viendo que la estimulación o la infección produce una estimulación de otras células, no células inflamatorias, sino son células basales que tienen más bien propiedades fibróticas y que no controlan adecuadamente la infección, y la replicación del virus a nivel de estas células se hace muchísimo más alta y se produce una respuesta inflamatoria finalmente mayor. ¿Ya? Estos son datos, la verdad, bastante nuevos, que van mostrando un poco por qué en la pediatría nosotros teníamos o tenemos esta menor gravedad. Este mismo paper también mostró en estas células nasales que en las células de los niños existe una menor expresión, no mayor, una menor expresión de AC2, lo que se hace finalmente menos probable de que infecte esos epitelios. ¿Ya? Les muestro aquí también otro paper bastante bonito, nuevo, que es lo que hemos aprendido de los COVID pediátricos. La verdad que en, en los casos pediátricos fueron bastante poco frecuentes en las primeras olas de las primeras variantes, las originales, alfa, delta, pero con la variante Omicron, en las distintas olas que ha tenido la variante Omicron estos últimos 2-3 años, la verdad que ha habido un aumento de los casos pediátricos, ¿ya? La verdad es que si bien han aumentado los casos pediátricos, no han aumentado los casos graves, sino más bien han disminuido, ¿ya? Los asintomáticos, en el general, en el grande, ¿ya? Los asintomáticos, los pacientes asintomáticos con estas últimas olas de Omicron representan aproximadamente 1/3 de los casos, y se ha visto que en la medida que han ido aumentando o han ido ocurriendo estas olas de circulación de variantes nuevas, la seroprevalencia ha ido aumentando en los pacientes pequeños, y tenemos ya seroprevalencias cercanas al 60% después de la última ola de Omicron. Esto es en pacientes del Reino Unido, ¿ya? Los casos graves se concentran en el grupo pediátrico, se concentran en los menores de 1 año, que es un poco parecido a lo que vemos en esta gráfica de nuestros pacientes en pediatría del Ministerio de Salud, donde efectivamente las hospitalizaciones se ven más en los menores de 1 año. Y luego se hace cada vez más leve en este grupo de 5 a 10 años y vuelve a ser un poco más grave en los mayores de 10 años, pero generalmente relacionados con factores de riesgo, ya sea enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedades neurológicas de inmunosupresión, que empiezan algunas de esas a ser más frecuentes después de los 10 años. Les dejo ahí también que ha sido calculado con los últimos datos en el Reino Unido. Se ha calculado el riesgo relativo de enfermedad grave de los neonatos, o sea, los menores de 1 mes tienen un riesgo relativo mayor de presentar una enfermedad grave en relación a los mayores de 1 mes. Y los prematuros también tienen riesgos relativos, es decir, tienen un doble de riesgo de presentar infecciones más graves, ¿ya? La verdad, y lo otro que se ha visto, es que la hospitalización de los pacientes pediátricos es muchísimo mayor en los
no vacunados, ¿ya? Por lo tanto, sigue la recomendación de vacunar a nuestros pacientes pediátricos, a pesar que estamos en una disyuntiva nosotros ahora porque tenemos una vacunación bastante reservada a grupos de riesgo. La mortalidad afortunadamente ha disminuido y actualmente se encuentra aproximadamente 1 en 100.000 casos en menores de los 18 años. A pesar que ha circulado más y ha disminuido en términos generales la gravedad, la verdad que se ha visto que al contabilizar las hospitalizaciones por COVID y sacando a los adultos mayores, que son siempre los adultos mayores los que llevan el porcentaje más alto de hospitalización por COVID, pero si uno saca a los mayores de 55 años, los adultos mayores, uno se da cuenta que en los últimos años desde el 21 en adelante, en la hospitalización de pacientes de 0 a 4 años incluso ha superado algunos grupos de pacientes de mayor edad. O sea, si bien es menos grave, la verdad que en términos de hospitalización seguimos viendo mucho porque ha aumentado la circulación en ese grupo cuando ahora circula Omicron, ¿ya? ¿Qué pasa con PIMS? Bueno, sabemos que PIMS también es uno de los problemas que nos preocupa a los pediatras respecto a la circulación de COVID, la circulación de SARS-CoV-2 como complicación poco frecuente, pero postinfecciosa, pero una complicación, la verdad, bastante grave. En novedades se han cambiado un poco las definiciones, salió la nueva definición propuesta por la por el CDC, donde la verdad es que tenemos que buscar la fiebre como síntoma cardinal, con evidencia de inflamación al laboratorio, solamente podríamos nosotros eventualmente pedir proteína C y compromiso de 2 o más sistemas considerando cardíaco, mucocutáneo, cardiovascular y shock, compromiso gastrointestinal o hematológico, con 2 sistemas que estén alterados, más inflamación con PCR elevada, sin otro diagnóstico alternativo probable y la fiebre, nosotros tenemos que pensar en PIMS y tenemos que pensar también y tratar de ir a corroborar la infección, ya sea por serología o exposición dentro de los 60 días previos a la hospitalización. En el tiempo, la verdad que estos son datos también del Reino Unido, se ha visto que ha disminuido la incidencia y posiblemente también las complicaciones cardiovasculares y los requerimientos de UCI de los pacientes que presentan PIMS. Si ustedes ven este gráfico, se había hecho un modelamiento según la circulación de Omicron. La verdad que como ha circulado muchísimo Omicron en algunos momentos en el Reino Unido, se esperaba que la circulación, perdón, ustedes la ven en rojo, el estimado de circulación, y de casos de PIMS. Entonces uno hubiera esperado que en el caso de que hubiera seguido circulando, que es como ocurrió, el número de casos de PIMS debería haber correspondido a la línea roja. Y la verdad que los PIMS que efectivamente han ocurrido están en la línea azul o negra, es decir, hemos tenido menos casos o han tenido menos casos de PIMS que lo esperado, ¿ya? Lo que sí es importante es que los casos que se han tenido son pacientes, más del 90% son pacientes no vacunados. De nuevo, recalcar la importancia de mantener la vacunación en pacientes pediátricos, puesto que nosotros podemos también incidir en el porcentaje de PIMS que podamos tener. Entonces, ha disminuido la incidencia, han disminuido las complicaciones y el requerimiento de un UCI, pero no por eso han desaparecido y nuevamente insistimos que los casos que ocurren en el 90% son pacientes que no han recibido vacuna, ¿ya? Existen también avances bien importantes en distintos marcadores de respuesta inmune relacionados con PIMS, por lo tanto se están manejando probablemente biomarcadores que nos puedan hablar de quiénes van a tener un PIMS más grave que otro y eventualmente ir a tratar a esos pacientes con una mayor precisión. Eso de COVID.
Y lo último que debemos saber de Mycoplasma pneumoniae, porque un poco esta pregunta venía porque nosotros a fines del año pasado, pero la verdad que las alertas venían desde diciembre del año 2023, tuvimos un resurgimiento, una reemergencia de casos de Mycoplasma pneumoniae a nivel global, ¿ya? La verdad es que hubo un minuto, y ustedes pueden ver aquí a nivel global, ven en grises, las barras grises, el periodo pandémico, las restricciones pandémicas, hicieron prácticamente desaparecer Mycoplasma pneumoniae. Y hubo un grupo de estudio, que es lo que ustedes pueden ver ahí, el SMAC Study Group, que se empezó a preguntar, bueno, ¿y el Mycoplasma pneumoniae va a volver en algún minuto? ¿O francamente ya lo sacamos, Mycoplasma y Clamidia pneumoniae? Y por lo tanto empezaron a hacer estudios de seguimiento y empezaron a juntar los reportes de casos en distintas partes del mundo. Y efectivamente, a fines del año 2023 y prácticamente todo el 2024, hubo un resurgimiento, una reemergencia de casos de micoplasma que en algunos casos se sobrepuso a la circulación viral. Entonces hubo momentos, sobre todo en Asia, donde tuvieron alta circulación de COVID, alta circulación de influenza, alta circulación de VRS, y a eso se sumó Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Por lo tanto, hubo una emergencia y hubo unos brotes importantes tanto en Asia, en Europa, América, Oceanía, ¿ya? Y eso pasó también aquí en Chile. La verdad que los casos para fines, tipo agosto, septiembre, se empezó a ver un aumento importante de casos eh, con diagnóstico presuntivo y después diagnóstico corroborado de Mycoplasma pneumoniae en los menores de 18 años y por lo tanto se decretó una alerta para ir detectando precozmente y tratando precozmente los casos de manera de controlar este brote. ¿Qué es lo que debemos saber de Mycoplasma pneumoniae? Es que bueno, es uno de los agentes que causa típicamente la neumonía, o sea, que causa la neumonía atípica. ¿Y por qué atípica? Porque se caracteriza por ser una neumonía de inicio lento, prolongado y con características intersticiales, bilaterales, con compromiso obstructivo distinto a lo que ocurre con las neumonias más bien bacterianas, que son agudas, ¿cierto? Unilaterales, con compromisos de condensante más bien, ¿ya? Además de Mycoplasma pneumoniae, les comenté que clamidia puede ser causa, legionela, neumocistis yerovesi y por supuesto los virus como causas de neumonías intersticiales más bien atípicas. El Mycoplasma pneumoniae es una bacteria intracelular pleomórfica, es decir, puede adquirir distintas morfologías y sin pared celular. Por lo tanto, al no tener pared celular, es resistente a los betalactámicos, que son antibióticos que actúan a ese nivel, y lo otro es que no captan la tinción de Gram, por lo tanto no son ni Gram negativas ni Gram positivas, no captan la tinción. Son de muy difícil cultivo, por lo tanto el cultivo no es el método diagnóstico y son afortunadamente sensibles a macrólidos y fluoroquinolonas, a pesar que existen resistencias que han ido en aumento, sobre todo en países en Asia, pero afortunadamente todavía no en nuestro país. Es de distribución mundial y con algunos pics estacionales. La verdad que previo a la pandemia siempre teníamos circulando micoplasma y la verdad que la explicación a esta reemergencia que ocurrió el año pasado es probablemente a una acumulación de susceptibles en años donde no circuló, en una bacteria que no circula tan frecuentemente como todos los inviernos, como el resto de los virus, por lo tanto llegó en un minuto, 2, 3 años después de liberarse las mascarillas y las medidas de precaución por COVID y comenzó a tener un brote importante en los pacientes que venían susceptibles, ¿ya? La mayor incidencia se da en los pacientes escolares, eso lo sabemos. Es una bacteria que se transmite persona a persona mediante gotitas y la verdad es que la aportación de Mycoplasma pneumoniae, incluso habiendo tomado antibióticos, es por periodos prolongados. Y eso hace que la tasa de infección o la tasa de ataque de un infectado al resto de la familia puede ser tan alta como de un 80%. Los niños suelen ser el reservorio en las familias.
¿Cómo lo atacamos y qué es lo que pasa? Existe una respuesta humoral, la respuesta inmune humoral, y los anticuerpos al parecer son los que más protegen contra la infección. Por lo tanto, en periodos en que no circuló, probablemente se acumularon susceptibles sin anticuerpos, que finalmente al ser expuestos tuvimos como este brote importante. ¿Ya? No se conoce cuánto tiempo duran tampoco estos anticuerpos protectores, y de hecho no se puede reinfectar en la vida con distintos Mycoplasma pneumoniae y tener más de una infección. Característicamente también es una bacteria que genera crioaglutininas o anticuerpos dirigidos a antígenos de glóbulos rojos. Existe probablemente una similitud de algunos antígenos bacterianos con glóbulos rojos, y hace que tengamos estas crioaglutininas, que de hecho servían mucho para el diagnóstico años atrás. El cuadro clínico es principalmente respiratorio, ¿cierto? Un cuadro respiratorio, como les dije, de inicio lento, prolongado en el tiempo, con tos persistente y a veces manifestaciones obstructivas, pero también es bastante frecuente, en aproximadamente un 15% o 25% en manifestaciones extrapulmonares, ya sea cutáneas, neurológicas, hematológicas, cardíacas y gastrointestinales. Ahí tienen el caso. Nosotros en pediatría vimos bastantes casos de mucositis y exantemas asociados a micoplasma el año pasado. En este contexto de alta circulación nos tocó ver bastantes pacientes con manifestaciones cutáneas por Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico actualmente, bueno, se sigue considerando la serología como una buena técnica diagnóstica, es decir, pedirles anticuerpos IgM y IgG que se positivizan después de la primera semana de síntomas. O sea, lo ideal es esperar un poco para pedirlo, pero actualmente tenemos técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, PCR o test múltiples, donde aparece Mycoplasma pneumoniae con buenas sensibilidades. Pero ojo que hay que considerar también la aportación o la aportación prolongada en pacientes que ya tuvieron un micoplasma semanas o incluso un mes atrás. ¿Ya? Existen algunas técnicas rápidas que están en evaluación, pero las sensibilidades no son muy buenas, ya sea detección de antígenos en secreciones respiratorias o detección de anticuerpos en sangre. ¿Ya? ¿Dónde pedimos el diagnóstico? Principalmente pacientes hospitalizados con alta sospecha o en pacientes en donde el diagnóstico nos va a cambiar la conducta. Vamos a iniciar o no un tratamiento antibiótico, es un paciente que está empeorando, es un paciente que, como puede ocurrir, es un paciente que está resolviendo la infección espontáneamente. En esos casos, dado que no necesariamente vamos a tratarlos, podríamos no necesitar ninguna de estas herramientas diagnósticas. El tratamiento es principalmente macrólidos, acitromicina y también quinolonas, las quinolonas como una alternativa, sobre todo cuando podemos tener otras coinfecciones con otras bacterias. En conclusión de estas tres preguntas, bueno, para influenza, tres cosas. Esperamos alta circulación este año, sí, con tasas de hospitalización y mortalidad en pediatría. La esperanza es que tenemos que mejorar las coberturas de vacunación. Estamos atrasados, ya inició el pic, así que vigilar y vacunar. Para COVID-19 sigue circulando en niños con tasas de hospitalización en menores que hay que seguir mirando en los pacientes de riesgo, porque si bien sigue circulando en ellos, al parecer está circulando un poco más y podría aumentar la hospitalización. La vacunación sigue siendo protectora y el desafío para las autoridades es tratar de mantener las coberturas en este grupo y volver a ver si es que podemos incluirlo, sobre todo la primera vacunación de nuestros pacientes. Mycoplasma pneumoniae, finalmente, bueno, hubo brotes de altas incidencias a fines del año pasado. Afortunadamente, no lo dije, los brotes que ocurrieron a nivel global no se asociaron a infecciones más graves. Fueron altas incidencias, pero no mayor gravedad. Ya en términos generales, número de casos versus los que terminaron graves fue bastante parecido. Si bien hubo resistencias antibióticas en Asia, no en el resto de los continentes, sí hay que vigilar y vigilar lo mismo que nos pasó con Mycoplasma pneumoniae, puede y está pasando con otras bacterias como Bordetella pertussis en este minuto y Chlamydia pneumoniae, que hay que vigilar también.
Muchas gracias, quedo atenta entonces a las preguntas. Muchísimas gracias, Lore. Hoy, de verdad, para nosotros que, o me voy a poner el video para ver. Para nosotros que hacemos neonatología, más neonatología, un poco menos de pediatría, la verdad es que estos temas son súper, súper interesantes. Me sentí extremadamente eh, afortunada de poder escucharte, porque de verdad son temas que no revisamos con mucha frecuencia. Así que muchísimas gracias, magistral. Te pasaste, de verdad, fueron 3 clases espectaculares. Tres en Tres uno. por uno. 3 por 1. Muchísimas Y no de gracias. nada. Gracias por la invitación. Así que, bueno, yo tengo algunas preguntas y creo que nuestra mesa también tiene preguntas y le voy a pedir a la doctora Ivonne D'Apremont que me ayude con las preguntas que vengan de los participantes porque mi teléfono no veo, no, estoy un poco ciega, no alcanzo a leer. Así que le vamos a pedir a la doctora D'Apremont. Ivonne, te doy la palabra por si quieres partir con alguna de las preguntas del público o de la mesa. Yo tengo una pregunta personal porque de verdad que lo pasé súper bien en esta presentación. Aprendí mucho, mucho a pesar de que uno está más o menos en el tema. Quería preguntarle a Carolina si nuestros resultados en relación al Nirsevimab, porque ellos partieron 6 meses antes que nosotros, y eso es importante recalcar, que ellos partieron en el año 23, en septiembre, y no todos los países se plegaron en Europa, fueron 6 países nomás que lo hicieron. Y quiero saber si nuestros resultados se parecen, se acercan, son mejores que los que han publicado principalmente los españoles o los franceses. Sí, efectivamente son muy similares a lo que se vio en Galicia, que es como el estudio más parecido a lo que es nuestra estrategia, si bien ellos eran menos, menos pacientes, siento menos población, los resultados la verdad son muy similares y como les comentaba, por ejemplo, el número necesario para inmunizar a Galicia le salió alrededor de 30 y a nosotros nos salió alrededor de 35 pacientes. Así que la verdad que los resultados fueron muy, muy similares. Así que obviamente eso también deja muy contento y con mucha consistencia, porque además estos son evidencias en la vida real, ¿ya? Que eso es como mucho más consistente que solo una evidencia de un estudio, o sea, esto es lo que ocurre en la vida real, es evidencia de la vida real. Y eso tiene algo que no tiene cualquiera y con una población sumamente grande. Así que nada, orgullosos nomás como de los logros y de los Lo resultados. otro que quería preguntar en relación a eso, la campaña de la administración del Nirsevimab se inicia según la vigilancia de la circulación del BRS, o sea, podría, si que nosotros siguiéramos con estas estrategias, podría correrse un poquito antes, un poquito después, va a tener que ver con eso, porque nosotros somos un país que tenemos la ventaja de tener una circulación estacional. Hay países que tienen una circulación permanente, entonces todo un lío. Para nosotros es como un poco ordenado en términos de que aparecen en la estación otoño-invierno, pero eso quería saber si ese es el plan. Sí, bueno, este año por algo igual había algún indicio de que pudiera adelantarse nuevamente, por eso se inició un mes antes, en el fondo, de lo que lo habíamos hecho en el año anterior, ¿cierto? Que se esperaba que pudiera haber alguna alternativa de que hubiese algún pico un poco antes, ¿ya? Por eso también se inició antes para lograr mejores coberturas cuando venga el pic, que esa es como la estrategia más importante que tenemos que lograr. Y efectivamente, de hecho, lo hicimos en el año 2024, como ustedes pueden ver, nosotros estimamos que todavía algo de circulación había, así que la población de más riesgo, que era el recién nacido, se aumentó un mes más la cobertura, e incluso en el sur, donde todavía había mayor circulación viral, todavía aumentamos hasta noviembre en cierta población. Por lo tanto, la gracia de nuestro país de ser tan ordenado, lo que es la vigilancia epidemiológica, de ver cómo va los sistemas de trabajo compartido con la Universidad de Chile, de las proyecciones. O sea, nosotros, por ejemplo,
decimos ya, a ver, aumentamos un poco más o no. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Pedimos ya, proyectanos cuánto sería el beneficio, si con esta circulación viral se mantiene, podría tener el impacto de un mes más en recién nacido. Entonces ellos nos ayudan, nos dicen, este sería el impacto, y ahí en el equipo decimos, ya, sí, vale la pena aumentarlo un mes más. Entonces es una estrategia súper Dinámica. y dinámica. Y como ustedes también se enteraron hoy, también estamos evaluando las otras, esto es la 2025, estaba hablando de la 2024, pero un poco para evaluar, estamos en la evaluación ahora de poder aumentar la cobertura actual de la campaña a otras prioridades, ¿cierto? Y ver si podemos incluir otros grupos de riesgo próximamente, que ahí próximamente vamos a avisar. Entonces también podríamos incluso incluir un poco más de población de riesgo. Bueno, en relación a eso, la doctora Morgui está haciendo una pregunta que dice, los niños no elegibles, serían los niños mayores de 9 meses al inicio de la temporada de invierno. Es el criterio hasta ahora. No, claro, es que los no elegibles, claro, serían eso, porque serían los que no tienen cobertura, o sea, son todos los que no están en el 1 de octubre, ¿cierto?, del 2024. Bueno, ahí las matemáticas son las... Ahora, quería decir que, Sí, claro, los no elegibles de este año recibieron el año pasado también. Y algunos. hay varios, claro, no son pocos los que están recibiendo en octubre y marzo, septiembre y marzo, Claro, ahí eh, por va a edad. ser más complicado el seguimiento por eso, por los que llegamos en octubre y porque en alguna población llegamos a noviembre, ¿ya? Y de Claro, hecho, esa han sido una de las dificultades, ¿cierto? Que hay la confusión, si yo me inmunicé en octubre o yo me ¿me toca inmunicé ahora? en Mm, noviembre, claro, me toca ahora, sí, te toca ahora, tienes que me ir toca ahora. desde el 1 de octubre Así del es, 2024. Bueno, lo así es. otro que se estaba diciendo, quiero confirmarlo con ustedes que son las expertas, es que la duración inicial se había calculado que eran 6 meses de protección, pero que se ha visto que incluso puede llegar a los 8 o 10 meses. ¿Es así? ¿Así se está viendo? Esos son los que trabajan ya en inmunología. Sí, sí, o sea, siguen siendo 6 meses lo formal, pero se espera que pudiera durar un poco más, exactamente. Sí, efectivamente se está viendo mayor duración de la protección, y de hecho eso ha esperanzado a los países que tienen circulación anual. Entonces es posible que en esos países de más cercano al Ecuador tengan finalmente la posibilidad de hacer una inmunización un año corrido, que también es posible a Lo los otro recién que nacidos. preguntan, y yo no la entendí la pregunta, pero dice, ¿Nirsevimab podría interactuar con alguna terapia biológica? No Eh, sé exactamente a qué se refieren. eh, ¿Puede interactuar con Lo que alguna terapia? pasa, a ver, lo que pasa es que las terapias biológicas, probablemente la pregunta está orientada a las terapias biológicas de anticuerpos contra interleuquinas o contra proteínas inflamatorias, que son la mayoría de las terapias biológicas que se ocupan, o eventualmente anticuerpos contra otras patologías. Pero el anticuerpo monoclonal de nirsevimab es un anticuerpo muy específico contra la proteína F del virus respiratorio sincicial, y es una proteína viral que no debería influir. No. Siguiendo contigo, Lorena, Mónica tiene una pregunta también, perdón. es la que tú eh, eh, no estás con audio. Yo tenía la tuya para decir, no sé si la quieres Sí, decir. no es esa, sino que hice la pregunta de los no elegibles porque en una diapositiva la doctora Méndez nos mostró que aquellos no elegibles se habían comportado en la hospitalización diferente a los que sí fueron elegibles y Ah, cubiertos en nirsevimab. perfecto. Entonces, esta discusión de cuánto dura los anticuerpos, que algunos se los pusieron en octubre y no, no tendrían indicación de repetición, por ejemplo, ahí queda una duda y queda una brecha Sí, por falta de estudio. Entonces, ahí a lo mejor deberíamos tener siempre el hábito de independiente si se vacunó en octubre, el niño pequeñito, vacunarlos a todos igual al inicio de la época de invierno, aunque hayan pasado
4 o 5 meses de la dosis anterior. Lo que pasa es que en este caso, recuerden que no había otra alternativa. Lo que yo presenté era solo la dosis, no, ahora vamos a tener ese problema, en la del 2025, ya sé, para no confundirse. Lo del 2024 era lo no elegible, es todo lo que nacía antes del 1 de octubre del año 2023, ¿ya? Esa es la población de lactantes no elegibles, ¿sí? Los nacidos antes del 1 de octubre del año 2023, ¿ya? Porque esta era la estrategia del año anterior, ¿sí? Esa es la población no elegible. El problema o la dificultad la vamos a tener efectivamente, como dice Mónica, en lo que vamos a tener población de ahora que se va a inmunizar nuevamente. Pero igual nosotros tenemos la opción de poder hacer los match de los pacientes con el RI, o sea, va a ser un trabajo un poco más complejo, pero se puede hacer el match para poder hacer la diferenciación de, entre comillas, esa población no elegible, teórica, que sí recibió nirsevimab, ¿ya? Ahí también se puede hacer eso con los datos. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta que hizo Mónica en el chat. Dice, esto es para la doctora Tapia, en Argentina y Brasil están vacunando con la vacuna antisarampión. ¿Debemos nosotros preocuparnos? ¿Ah? Bueno, sí, buena pregunta. Ese otro tema, era la Sí. cuarta pregunta. Sí. La cuarta Sí, pregunta, pero no, sí, pero muy bien. Es la alerta que tenemos ahora, la alta circulación de sarampión en país, o sea, y en nichos con alta, con no vacunación, con población no vacunada, ¿ya? Y es así como se ha visto que han existido brotes en Argentina, en Brasil y en bastantes otros países en población no vacunada. El sarampión es el canario en la mina, siempre ha sido, donde hay bolsones de no vacunación, aparece y va a llegar y hay brotes epidémicos. La preocupación de nosotros es mantener coberturas altas. Afortunadamente, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones logra coberturas mayores al 80-85% de sarampión, que es lo recomendado en nuestros pacientes, más del 90% en algunas poblaciones, así que sí. ¿Dónde hay que preocuparse? Probablemente, como dice Carolina, hay poblaciones específicas en el norte que tienen bajas coberturas y en distintos lugares donde puede haber un brote, ¿ya? Como pediatras, la recomendación es en los controles ir a quienes se vacunan al año con su primera dosis, a los 3 años reciben la segunda y ahí se completa la vacunación. Y en caso de viajes, se está recomendando vacunar desde los 6 meses con trivírica, tanto la vacunación, la primera vacunación desde los 6 meses y el refuerzo después del año en los que ya tienen una dosis, reforzarlo y que se vayan a sus viajes con 2 dosis de trivírica por sarampión. Ya, una pregunta que me parece importante es que nosotros hemos visto que en Argentina están vacunando a las madres contra el VRS, a las madres gestantes, ¿cierto? A las embarazadas. Y en algún minuto se planteó y siempre quedó como esta cosa en el limbo si la estrategia combinada era una buena estrategia, porque estos dos países que comparten la región, que tienen también circulación estacional, nosotros estamos con el nirsevimab, estamos inmunizando a los niños y ellos están inmunizando a las gestantes y dicen que también es una estrategia exitosa. Uno pensaría que la combinación podría ser un paso adicional. ¿Qué opinan ustedes? Claro, no Ya, sé si yo quieres. puedo dar mi opinión. eh, bueno, voy a dar mi opinión, pero obviamente eso es una opinión personal y la evaluación que hacemos en el Ministerio de Salud con respecto a esto es una opinión de muchos expertos y que se va evaluando por toda la evidencia que se va obteniendo con el tiempo y está apareciendo nueva evidencia efectivamente y uno también tiene que ir evaluando la realidad local, ¿cierto? No solamente cómo funciona, sino que cómo es una estrategia de esta magnitud en el país como nuestro, ¿ya?
Con respecto a eso, las estrategias combinadas, ¿cierto? La vacunación, sabemos que la vacunación de las embarazadas en Chile es una vacunación dificultosa, ¿ya? Nosotros nos cuesta harto tener la vacunación de la embarazada con un porcentaje elevado, es muy, muy complejo, ¿ya? Independiente de que tengamos una muy buena estrategia, ¿ya? No es una población tan fácil para llegar a inmunizar. Obviamente cuando son estrategias combinadas uno podría decir, ya, perfecto, no se inmunizó, entonces como no se inmunizó a esa sí le pongo nirsevimab, sí, puede ser una alternativa. Pero además el comportamiento que se ha descrito con respecto a la inmunización de la embarazada es que el anticuerpo que tiene la embarazada, ¿cierto? Empieza a disminuir o la protección empieza a disminuir al pasar el tiempo, ¿sí? Si bien dura aproximadamente lo mismo, se podría estimar que esa va a ir disminuyendo en capacidades, por decirlo de una forma sencilla, ¿cierto? Y en cambio, la protección por NIRSE se mantiene mucho más estable. Entonces, eso también en un lugar como nuestro, que tiene esta heterogeneidad, que no, nosotros también tenemos harta, si ustedes dicen, claro, es más o menos estacional, pero también se comporta súper diferente en las diferentes macrozonas del país, ¿ya? Uno hace seguimientos por macrozonas y no se comporta igual. De hecho, cuando vimos la campaña del 2023, vimos cómo iba en una zona, luego en la otra, ¿cierto? Y teníamos que ir actuando según zonas, lo que íbamos viendo iba ocurriendo. Por lo tanto, también eso nos permite también una cobertura más heterogénea dependiendo de cuándo va siendo el pic de esa infección por virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, hay algunas cosas que siempre hay que estar evaluando, evidencia. Algunas evidencias también que han aparecido con respecto al parto prematuro, ¿cierto? Que ahí también siempre es nuestro temor que ha aparecido en algunas publicaciones y que todo eso obviamente se tiene que ir evaluando con la nueva evidencia que están hace poco ya saliendo algunos nuevos artículos. Así que lo que puedo decir es que nosotros siempre estamos en evaluación constante de la estrategia, que vamos también evaluándonos según las recomendaciones del CABEI y según las cosas que van apareciendo en la literatura. Voy a tratar de resumir para no extender la cosa, pero está súper entretenido. Voy a resumir unas preguntas. Yo creo que hay gente que llegó un poco Pero más no sé si la tarde. Lodi también quiere decir algo al respecto, ¿no? No, ¿No? está bien, dale, no, Ya. está bien, de acuerdo. Ah, ya, perfecto. Lo que decían es que, ¿qué opinaban de niños gemelos, que me imagino que no serán prematuros o que pueden ser prematuros tardíos, que no cumplen el criterio y por eso no reciben nirsevimab, y también los niños, los prematuros de 32 semanas con más de 1.500 gramos, esos van a califican hasta los 2.500 gramos. Así que es probable que haya que actualizar para esa persona que pregunta las indicaciones ministeriales. Pero los gemelos, Napo, si no son prematuros, no, no, en este rato no, no, excepto que sobraran dosis o algo así, ¿cierto? Que Claro, los pudieran. gemelos, por solo ser gemelos, No. no entra. Lo otro es, la pregunta es la recomendación del COVID, porque la vacuna del COVID está aceptada para los niños desde los 6 meses. Sí. Y inicialmente nos dijeron que nosotros recomendáramos influenza y COVID en pediatría. Y después hubo un arreglo, una reconsideración y se dijo que era solamente los niños Con riesgo. crónicos. Ujú. Y eso es porque tú lo explicaste súper bien, Lorena, pero en el fondo se va a ir vigilando la circulación o por el número de niños hospitalizados, por la gravedad que pudiesen ir teniendo los niños. Ese va a ser como el criterio para indicar la vacuna de COVID bajo los 3 años, pero sobre los 3 años, ¿qué ocurre? Esas son dos preguntas. Bueno, la verdad que en este minuto la cantidad además de vacunas que se han estado adquiriendo para COVID-19 pediátricas, además porque son formulaciones distintas, la verdad que se ha restringido a vacunar y la recomendación, o sea, el programa actualmente es solamente vacunar a quienes tienen riesgo. Hace un tiempo teníamos dosis para vacunar a todos los que cumplían 6 meses en adelante y por lo tanto nuestros pacientes sobre los 6 meses podían ir y ser vacunados con con la vacuna, pero actualmente no se puede. No, el programa, a pesar que la recomendación sigue siendo que vacunemos sobre los 6 meses, al menos con un esquema primario,
no hay disponibilidad en este minuto de vacuna para ellos y por lo tanto se está vacunando solamente quienes tienen riesgo sobre los 6 meses y también sobre los 3 años y en adelante. Em, yo diría que es algo que está mirando el ministerio respecto a cuántas vacunas adquirir. Es verdad que la vacunación ha disminuido a nivel total, entonces se han perdido muchas dosis porque la gente no se está vacunando. Entonces, el llamado es a que en realidad tenemos que vacunar influenza, COVID y seguir manteniendo anualmente esa vacunación porque vemos que podemos prevenir PIMS, podemos prevenir hospitalizaciones, incluso podemos prevenir, que no hablé porque ya era mucho, pero el long COVID, sintomatología persistente por COVID, incluso en población pediátrica, donde la fatiga, tos y alteraciones de ánimo pueden persistir por varios meses. Y eso también se previene con la vacunación. Bueno, yo creo que Yo tenía una duda respecto, perdón, para seguir en esto mismo, respecto a qué vacuna se está usando en este minuto de COVID para los pacientes pediátricos. De los pacientes hay muchas dudas respecto a los efectos adversos, qué tipo de vacuna es, para qué serotipos cubre, etcétera. Y eso quería saber yo, cuál es la vacuna pediátrica y que si cubre el Omicron, efectivamente. Sí, las vacunaciones actualmente, las formulaciones son o Pfizer o Moderna pediátricas, que están formuladas para las variantes Omicron y las últimas de Omicron. Eso es lo que se está usando actualmente. Pero acuérdense que tienen que ser en dosis pediátricas y en un número, porque han ido venciendo las que teníamos antes y esas son las que están actualmente. Y son vacunas muy, muy seguras, sobre todo cuando se ponen en chiquitos más pequeños. Las miocarditis que se vieron en algún minuto con algunas formulaciones, la verdad que se ven en niños adolescentes, cuando adelantábamos las segundas dosis, pero actualmente la verdad es que muestran datos de seguridad muy, muy buenos y tenemos muchos datos. Hay también papers de seguridad tanto en el Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países de Europa, donde se muestran los datos de seguridad de la vacunación en población pediátrica y la verdad que hay mucho más datos de eso que de otras vacunas que siempre han sido seguras, pero que no tenemos datos. Así que hay que llamar a la tranquilidad a los padres, sobre todo de los pacientes con riesgo, que son los que sí o sí tenemos que vacunar ahora. Si tienen alguna duda de vacunar, tratar de afrontar esas dudas, explicarlo y terminar con la vacunación de esos pacientes. Yo tengo otra pregunta respecto a lo mismo, porque en realidad tengo hartas preguntas en la consulta y pasa que efectivamente, por ejemplo, en el control de los 6 meses o el del año, ahora pasa que se le juntan 4, a veces 5 pinchazos y el papá de verdad dice, no, COVID, no, o sea, hay que buscarle tutito, muslito a los bebés. No, 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 no es tan fácil convencerlo que los pinchen 5 veces, digamos, 4 veces. Entonces, ¿con qué diferencia de tiempo se puede vacunar una junto, o sea, el esquema del habitual, digamos, con el COVID? COVID se puede poner desde los 6 meses. Si hay alguien que no quisiera, uno podría recomendarle ya los 7 y 9 o 7 y 8 meses, así, cosa que a los 8 meses ya esté con vacunación completa. Si es que no quiero los 6. Y los tiempos, si bien no son, uno podría vacunar en días seguidos, como al Ya. ser vacunas inactivadas no tienen interferencia. La verdad que los mismos vacunatorios para ir ordenando le están pidiendo 2 o 4 semanas de diferencia. Entonces ahí de repente queda para los pediatras más fácil hacer las vacunaciones por meses. Entonces lo dejas a los 6, a los 7 y a los 8, porque son 2 o 3 dosis dependiendo de las vacunas que tengan. Esa era mi otra pregunta. Para la primera vez que se vacunan COVID son 2 dosis. Es que hay la Moderna me parece que son 3, Ah, pero el Pfizer son 2 dosis. ya, perfecto. Excelente. Creo que sí. Aquí hubo una aclaración de la pregunta de los gemelos, eran gemelos prematuros del 2023, pero la idea es que siempre se vacunan a los dos gemelos, o sea, uno que aunque sea menor de 1500 y el otro mayor, se toma el hermano como parte de la campaña. Así que la pregunta sería, ¿Hay alguna, Ivonne, y si hay alguna dificultad, porque a veces pueden haber dificultades porque entran las dudas, se puede hacer la solicitud
de los casos cuando ocurre eso, ¿ya? A veces ocurren dificultades en los vacunatorios. A través del mismo vacunatorio se puede mandar la consulta para el PNI, en el fondo, y sus referentes para poder inmunizarlos si es que tuvieron alguna dificultad. Siempre existe la posibilidad de si hay alguna dificultad y que se necesita, hacer la pregunta a los referentes de las inmunizaciones, ¿ya? Oye, yo tengo una última pregunta más como general, que se la quiero hacer a las dos, que tiene que ver un poco más con la epidemiología y cómo se explica que cada año empiece la circulación viral un poco antes. Tiene que ver el cambio climático, tiene que ver esto de la modernización, de que viajamos más, nos movemos más. ¿Hay alguna explicación para por qué en el fondo cada vez como que se nos adelantara la campaña de invierno todos los años? A ver, yo quiero decir que cuando yo empezaba las investigaciones de influenza circulaba en el otoño. Partía el otoño y partía influenza y había un pic antes de la circulación de virus respiratorio sincicial. Es algo que ocurría, ¿ya? Y como que estamos volviendo un poco a eso, probablemente. Una vez que baja influenza, empezaba a aparecer virus respiratorio sincicial. Probablemente con la pandemia se nos desordenaron un poco los virus, pero ya yo diría que el año pasado y más este año pues vamos a volver probablemente a lo tradicional, es que aumenta en otoño, puede ser que después de BRS pudiera venir un brote de influenza B, por ejemplo, que también pasó en el hemisferio norte, que después hubo A primero, después más B, y eso pasa. Claramente también la movilidad global influye, es decir, que tengamos brotes de sarampión en Argentina, Brasil, Texas, Asia y qué sé yo, claramente porque los iniciales son relacionados con viajes, ya después se empieza a manifestar en la comunidad. Así que es una mezcla probablemente de cosas. El cambio climático también ha influido, de todas maneras, y sobre todo porque enfermedades tropicales ya también están más cerca de los polos y bueno, hay un montón de explicaciones, una mezcla. Multifactorial. Sí, multifactorial. Y yo como para complementar, nosotros igual tenemos las ventajas que vamos como después del hemisferio norte, entonces igual siempre estamos mirando lo que ocurre allá para poder ir haciendo los modelamientos y de cómo se podría ir comportando acá, ¿ya? Así que yo creo que eso también nos ayuda un poco para ir viendo las probabilidades de cómo pudiese comportar acá en el año que nos tocaría a nosotros. Sí. Sí. Puedes cerrar. Estamos Sí, casi. vamos terminando. Yo tenía otra pregunta, pero la voy a hacer después. Es que era Eh, el cierre. Sí, sí, en honor al tiempo, les quiero agradecer de todo corazón a nuestras dos colegas, de verdad, fueron unas presentaciones espectaculares, magistrales, como dijo la doctora Morgues, de verdad es un placer poder contar con invitados como ustedes y ojalá que sigamos trabajando por el país, trabajando porque nuestros pacientes se vacunen, en crear estas nuevas estrategias de trabajar en conjunto, en trabajar por los niños pediátricos, por los niños de mayor riesgo. Así que les agradezco muchísimo su además excelente y siempre buena disponibilidad para acompañarnos. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron durante este conversatorio y bueno, siempre nos quedan algunas preguntas en el casillero por si acaso, pero bueno, va a ser para el próximo año, para nuestra próxima conversatorio respiratorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias Gracias. por la invitación.